Bueno, ¿me escuchan los que están conectados? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a las dos audiencias, ¿sí? Veo que gustó mucho el tema de la virtualidad porque si cuento así, calculo que somos 12 que vinieron de forma presencial. Pero bueno, creo que ya se justificaba dejarlos descansar un poquito. Y bueno, no hay que exponer ni nada, así que la idea era hacerle más fácil un poco también la tarea a ustedes, que no tengan que venir hasta acá y bueno, conectarse desde donde estén, ¿sí? Bueno, por ahí estas últimas clases ya las podemos manejar así, de ese modo, ¿eh? De ese modo. Yo voy tirando un mensajito en el foro de avisos para que, bueno, sepan que lo vamos a manejar así, de esa forma. ¿Mm? Bien, bueno, les cuento un poquito sobre qué temática o qué tecnología vamos a hablar hoy, que en realidad es un poco una continuidad de lo que veníamos trabajando. Lo último que vimos fue la implementación de Docker con la mejora de Docker Compose, que te permitía manejar varios contenedores, pero bueno, eso tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, los contenedores estaban local en el servidor. Si tenías que administrar varios servidores, ya se te empezaba a complicar porque tenías que replicar esa configuración en los servidores. Entonces, bueno, 2, 3 servidores te la puedo creer. Ya después como que se empieza a hacer más pesada la tarea. ¿Qué necesitamos ahí en el medio? Una herramienta un poco más compleja que permitiera gestionar nuestras aplicaciones y particularmente aquellas que funcionan dentro de contenedores. ¿Sí? Bien. Una de las soluciones es Kubernetes, como quieran llamarlo, K8S, ahora vamos a ver por qué se llama K8S, digo, como quieran llamarlo, no importa, pero esa es una de las soluciones, ¿sí? Esta presentación que vamos a ver ahora, en realidad no la armé yo, porque era un tema que le gustaba dar al chico que estaba antes, entonces le di libertad para que él la hiciera, y él estaba acostumbrado a darla de esa forma. A mí particularmente no me gusta la presentación esta, entonces yo voy a más o menos charlar de alguna manera distinta, no voy a seguir el orden, digamos, en el que está eso, ¿se ve? Ok, bien. Entonces, vamos a dar comienzo. Voy a poner un poquito de contexto también de la herramienta, del origen, eso para que sepamos un poquito de qué se trata, ¿sí? Bueno, primero, el nombre este que dice K8S, que seguramente lo vieron, les voy a contar de dónde viene. Es como una especie de abreviatura, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, la K, o sea, la letra inicial, ese número 8, en realidad son las 8 letras, a ver si las puedo seleccionar, no, de acá. Las 8 letras que están en el medio y luego la S. Por lo tanto, cuando encuentren documentación que habla de K8S, es esto, es Kubernetes. ¿Sí? Ok. Bueno, esto es un orquestador, palabrita que empezamos a trabajar la clase pasada, ¿sí? Orquestador que tiene una particularidad, este orquestador. Hay un montón de orquestadores que después vamos a ver, y acá hay algunos. Este, particularmente, lo diseñó gente que trabajaba en Google y empezó con esto en el año 2014. ¿Sí? Después, una vez que lo terminaron de trabajar, hicieron pruebas y demás y vieron que era algo bastante sólido, lo donaron a la comunidad en el año 2015. Ni lerdos ni perezosos, enseguida Google lo que hizo fue asociarse con la Linux Foundation para formar lo que se conoce como Cloud Native Computing Foundation. ¿Por qué les digo esto? Porque hicieron algo parecido a lo que es el kernel de Linux. Entonces, yo tengo el kernel de Linux y sobre ese kernel después vieron que hay un montón de distribuciones. Debian, Ubuntu, Fedora, las que quieran, ¿sí? Con esto, con este software, con esta herramienta pasa exactamente lo mismo. Kubernetes es como si fuera la herramienta padre o el orquestador padre. Y como justamente esta fundación Linux es de código abierto, ¿sí? Libre y todo lo que ya sabemos, bueno, pone a disposición el código y se empezaron a generar luego herramientas derivadas.
más livianas, ¿sí? Con otras configuraciones, con mejor interfaz gráfica, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, voy a cerrar la puerta. Un cachito. Voy a arreglar esta puerta con que... La cerré. Espero poder abrirla. Bien. Continuamos. Características que tiene Kubernetes. Yo las voy a leer así y prácticamente estas características, digamos, están compartidas luego con los productos derivados. No es que son exclusivas de Kubernetes, ¿sí? La primera de ellas dice Service Discovery y Load Balancing. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de lo que era balanceador de cargas en las aplicaciones, digamos, de poder derivar el tráfico? Bueno, esto, lo que hace esta herramienta, y fíjense que dice descubrimiento de servicios. En realidad lo que tiene esta herramienta, y ya empecemos a imaginarnos los servicios como si fueran nuestras aplicaciones, ¿ok? Como si fueran nuestra, no sé, una paginita web que teníamos en Docker, es un servicio para Kubernetes. Entonces, de forma automática, ¿sí? Puedes llegar a reconocer que hay aplicaciones nuevas y que tiene que instanciar o que tiene que ejecutar de algún modo. Y además, otra cuestión es que maneja la carga entre los distintos nodos, ¿sí? Kubernetes trabaja con nodos. Imaginemos que cada nodo es un servidor. ¿Vamos hasta ahí? Con sus propios recursos, digamos, es eso, ¿sí? Bien. Otra característica es orquestación del almacenamiento. También permite la posibilidad de almacenar datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que con Docker qué particularidad teníamos con el tema de los datos? Necesitas un host para almacenarlo, porque si no se pierde. Exacto. Era algo efímero, el contenedor, por lo tanto, los datos, exacto, descartables. Bueno, acá pasa lo mismo con nuestros contenedores, que nuestros contenedores van a estar encapsulados con otro término que se denomina pod. No importa ahora, ¿sí? Pero el pod es como si fuera nuestro contenedor. ¿Está? Bueno, acá pasa lo mismo. El pod, que estaría haciendo la representación de un contenedor, el pod es algo efímero, es algo desechable, es algo descartable que se levanta, puede morirse, ¿sí? Por lo tanto, lo que es persistencia de datos lo va a tener que manejar de algún modo. Entonces, te ofrece una característica para ese punto, ¿sí? Bien. Despliegues y rollbacks automáticos. Rollback, una palabrita que se usa mucho por ahí, no sé, en base de datos con transacciones. ¿Saben de qué se trata? ¿Sí? Ok. Entonces, además de permitirte el despliegue de tus aplicaciones, Kubernetes tiene opciones de configuración para hacer rollback si detecta que algo quedó en estado inconsistente al momento de levantar tu instancia, ¿sí? Entonces, después, acá fíjense que aparece la palabrita pods, pero después nos adentramos un poquito en ese concepto para ver qué es. Bueno, ejecución por batch. Muchos de los servicios de Kubernetes se ejecutan a través de una línea de comandos, ¿sí? Si no querés usar eso, podés armar como scripts, ¿sí? Que después tienen una extensión en particular. Esos scripts tienen un nombre en particular también, se llaman manifiestos, y ahí está toda la declaración de cómo querés que sea el comportamiento, ¿sí? Del despliegue de tu aplicación. Pero si no querés armar ese archivo, te conectás, hay un cliente por línea de comando, ejecutás comando y bueno, y vos vas armando toda la configuración del despliegue que necesite tu aplicación. ¿Sí? Bien. Planificación, lo que hace es, como cualquier pieza de software que se dedica a planificar algo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, agarra y mira, ¿sí? Cuáles son los nodos disponibles y la aplicación tuya la va a tratar de alojar en uno de esos nodos que están disponibles. De manera automática, porque vas a ver tu aplicación cuánto consume y también sabe, digamos, las características de tus nodos. ¿Sí? En base a eso, hace la mejor elección y aloja el pod o tu aplicación, digamos, ahí adentro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Autorreparación, otra característica. Automáticamente se da cuenta si tu aplicación que está corriendo
¿sí? O se está ejecutando, se cae. Y si se cae, automáticamente sabe que eso pasó y toma las medidas necesarias para poder, digamos, darte una solución. Esto vamos a poner acá un asterisco, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tu configuración, por decirte algo, no sé, decía que ibas a tener 3 réplicas de tu aplicación, ¿ok? Y fallaron 3 y ya, digamos, se dio cuenta que falló. Pero solución no te va a poder dar porque vos dijiste que querías 3 réplicas. Es raro que pase, pero digo, les cuento esto así, de grosso modo, para que entiendan que sí, tiene autorreparación, pero todo va a depender de la configuración, de los recursos disponibles, de los recursos que consuma tu aplicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Son todas características. Lo importante hoy es entender el concepto de esto. ¿Sí? Bien. Bueno, gestión de la configuración y secrets. ¿Qué significa esto? ¿Qué usamos? Eso, justo. ¿Qué estuvimos usando? Claves de SSH, pública, privada, etcétera, etcétera. Bueno, tiene una configuración especial para trabajar con estas cuestiones. A ver, por ejemplo, si tu aplicación requiere, no sé, el acceso a una base de datos, dependiendo, digamos, dónde se esté ejecutando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no es lo mismo una base de datos en desarrollo que una base de datos de testing o que una base de datos en producción. Entonces, esa información, como no va a estar en el contenedor, tiene una configuración global de acceso a las distintas bases de datos según la etapa en la que se encuentre tu aplicación. Entonces, de forma automática sabe a dónde tiene que conectar, a qué base de datos tiene que conectar tu aplicación. ¿Se ve? Bien. Bueno, escalado y autoescalado. Permite. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la clase pasada un poquito de cómo era la escala de tu aplicación que podía llegar a crecer? Hay más demandas, puedes generar más. Exactamente. Exacto. Bueno, estuvimos hablando de eso. Entonces, esa funcionalidad o esa característica la tenemos en Kubernetes y la podemos ejecutar de 2 maneras. O de forma manual, que vamos monitoreando el comportamiento. En base al análisis de las métricas vamos a tomar decisiones y vamos a escalar o no nuestra aplicación. Y si no, configuramos en nuestro manifiesto algunas políticas de escalabilidad en donde Kubernetes detecte que algunas de ellas o todas se cumplen, empieza a escalar lo que sería tu aplicación de forma automática. Le asigna más recursos, le asigna mejor capacidad de procesamiento, más memoria, más disco, etcétera, lo que necesite o lo que hayas configurado. ¿Se ve? Bien, entonces, esas son un poquito las características generales que ofrece esta herramienta en particular. Vuelvo a repetir, estas mismas características son las que van a tener disponibles si eligen otra distribución. Porque al comienzo de la clase, recuerden, yo les dije, Kubernetes es, digamos, como la aplicación padre, base, y a través del convenio que tiene con la Linux Foundation, es de software libre, podemos acceder, ver el código, podemos adaptarlo si queremos a nuestras necesidades, ¿sí? Por lo tanto, a raíz de eso se generaron después distintas distribuciones. Bien, por ejemplo, una de ellas es Minikube, que en realidad es una distribución un poquito más liviana y más fácil de gestionar o de manejar o de usar, ¿sí? Es por ahí es la que más se utiliza para pruebas chiquitas, como por ahí la actividad nuestra. Merece que por ahí se investigue un poquito Minikube y de hecho lo recomendamos en la actividad, ¿sí? ¿Es K3S o otra cosa? ¿Cómo? ¿Es K3S o otra cosa? No, K3S es otra, es Cubes, ahora lo vemos. Pero es otra distribución. K3S, es lo mismo. Es lo mismo. Pero por eso yo decía, es como que Kubernetes es, digamos, la base o el kernel de todas estas aplicaciones. ¿Qué hicieron Minikube particularmente? Bueno, se despojaron por ahí de un montón de herramientas que eran muy pesadas y lo que hicieron fue desarrollar una versión más chiquita, más minimalista. Claro, como el Ubuntu, exactamente, es eso. ¿Sí? Entonces, bueno, Minikube es una de ellas. Bien.
Bueno, perdón, algo que yo no les dije de Kubernetes, que era ahora, porque leí acá la palabra clave. Acá dice que no hace falta un servidor ni una nube, ya que el clúster de Kubernetes simplemente se ejecuta en localhost con Minikube. Pero la ventaja primordial de Kubernetes es que trabaja en la nube. ¿Sí? Pero me olvidé de ese detalle. Pero esa es la ventaja fundamental, que no podíamos lograr eso con, por ejemplo, con Docker Compose. No, con esta no. Pero justo me acordé porque leí la palabra nube. Por eso digo, esta presentación yo no la voy a seguir al pie de la letra, no me gusta. El año que viene ya dije que la voy a hacer con tiempo y hago otra cosa distinta con gráficos. Otra cosa, no importa. Bien, acá viene una que me preguntaron recién, K3S. No sé quién me preguntó. Bien, bueno, es lo mismo. ¿Sí? O sea, van largando distribuciones y después cada uno puede elegir por ahí la que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, la principal ventaja es que tiene funciones incluidas por defecto, o sea, ya vienen activadas por defectos, como por ejemplo el balanceador de carga y proveedor de almacenamiento local. Eso ya viene por defecto. En otras distribuciones, por ahí las tenés que configurar o tenés que instalar algo en particular o una extensión o algo para que esto funcione. Eso está viene por defecto funcionando. ¿Sí? Bueno, y así podemos seguir con un montón de otras, ¿sí? Distribuciones. Son todas, las pusimos simplemente para que sepan que existen o de qué se está hablando cuando alguien mencione estas tecnologías, y hay otras que quedaron afuera. Hay otras que quedaron afuera que, de hecho, yo hubiera elegido, porque convengamos que quien hizo esto es muy fanático del backend, de la parte dura de la programación o DevOps. Pero después tenés otras herramientas como, que si mal no recuerdo, bueno, después la buscan. Creo que es DigitalOcean o parecido, que es lo mismo, pero lo haces a través de una interfaz web. Entonces, es como mucho más amigable el poder manejar o poder orquestar contenedores. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. La distribución es todo bien. Herramientas. Estas son herramientas. Esperá, vamos a hacer un paréntesis. Lo anterior, hasta acá, hasta distribuciones, o sea, hasta K0S, eran distribuciones. Después tenemos herramientas que no son distribuciones, sino que te van a ayudar, ¿sí? Te van a ayudar a armar el despliegue, armar el deployment de tu aplicación. Entonces, por ejemplo, esta Lens es como si fuera un IDE de desarrollo, como Visual Studio Code, por ejemplo, o NetBeans, o, no sé, Eclipse, como cualquiera de ellos, pero el foco principal es escribir este tipo de soluciones, ¿sí? De archivos, que son los de despliegue, se llama, ¿sí? Entonces, estas son herramientas, no son distribuciones, no hay que confundir. ¿Ah? Hago esta aclaración, porque de hecho acá lo dice, ¿ven? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos ha tocado que en algunos parciales, y ya les voy tirando el dato, le hemos dado una situación, y bueno, y me dijeron que esa situación la resolvían con Lens, porque te permitía orquestar, y no, o sea, en realidad no es que te permite, Lens te permite orquestar, te permite escribir y puede integrarse con Kubernetes o con otro, pero no sirve para eso esta herramienta, ¿sí? ¿Queda claro la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Bien. Bueno, Portainer, esta es parecida a la que yo les digo. Acá hay un link acá que se ve para poder leer más información. Pero básicamente esta tiene una interfaz o tiene un portal web que te permite, digamos, manejar o trabajar con Kubernetes, ¿sí? A través de una interfaz web más amigable que las anteriores. Bueno, después vamos a hablar, y más adelante, vamos a hablar de monitorización de métricas y generador de alertas. Estas son herramientas externas, ¿sí? Nosotros en la actividad 7 les vamos a pedir que instalen una, aunque sea. ¿Para qué? Para que uno pueda medir, uno instala esta aplicación y lo que puede medir es
el comportamiento de tu aplicación. Entonces te va a decir como si fuera en Windows, por ejemplo, el administrador, no me acuerdo el nombre, administrador de recursos es el que te muestra el porcentaje de CPU, de la memoria, del disco, de red, todo eso. Bueno, el rendimiento, exacto. Bueno, es una herramienta parecida que te va mostrando todas estas cuestiones de manera gráfica, ¿sí? Entonces tenés ahí para tomar ciertas decisiones, porque, por ejemplo, si no configuraste tu aplicación para que pueda escalar de manera automática, bueno, ahí tenés métricas para ir viendo cómo es el rendimiento, ¿sí?, de tu aplicación. Y bueno, en base a eso tomar decisiones, si necesitas más procesador, más disco, etc. ¿Sí? Kubernetes tiene ciertas herramientas como para poder medir, pero es algo muy básico, ¿sí? No te va a dar información gráfica ni nada por el estilo. Bueno, Grafana es otro. Rancher también otra herramienta. Bueno, hay un montón que sirven para básicamente lo mismo, ¿sí? Bueno, volviendo a Kubernetes. Me quiero centrar en lo siguiente ahora. Quiero que podamos ver la arquitectura de Kubernetes. Es decir, cómo se está conformada, ¿sí?, la arquitectura de Kubernetes. Para poder entender mejor qué estamos haciendo cuando empecemos a tocar archivos de despliegue. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, que Kubernetes tiene, estos que están acá, es como si fuera un nodo maestro, ¿sí? Y luego tiene otros tipos de nodos que se llaman workers, ¿sí?, o trabajadores. Lo importante a saber, el nodo maestro, por decirlo de algún modo, es el que tiene toda la implementación de Kubernetes. ¿Qué tiene adentro? Tiene 3 componentes súper importantes. Por un lado, el scheduler. El scheduler es un componente de software que se va a encargar de ejecutar, de detener, ¿sí?, nuestras aplicaciones, ¿sí? Es un planificador, básicamente. Después tiene otro componente de software que es un controlador. Se encarga de controlar el comportamiento de los nodos y recibe información de estos. Por lo tanto, ahí tenés la manera en la que se da cuenta Kubernetes que tu nodo se cayó. ¿Por qué? Porque es un demonio que está corriendo constantemente esto y va monitoreando o va consultando constantemente a los nodos activos o workers que vos tenés. En cuanto uno falle, se da cuenta, ¿sí? Avisa y hace lo que tiene que hacer. También controla, por ejemplo, que se estén ejecutando la cantidad de réplicas que configuramos en un archivo. Entonces, hace ese conteo y revisa. Bueno, y el otro componente importante es la base de datos. Kubernetes tiene una base de datos que se llama etcd. Esta base de datos no es relacional, es una base de datos que la implementación es clave-valor. Y lo que hace es, bueno, tener toda la configuración guardada, almacenada de tus aplicaciones. Y tus aplicaciones pueden generar datos en los volúmenes de esta base de datos. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros tiene que ser como si fuera una caja negra. Nosotros no vamos a meter mano a estos componentes. Por lo general, por ahí en alguna cuestión rara, capaz que vamos a modificar, pero esto para nosotros tiene que ser una caja negra. ¿Sí? Y después lo que tenemos es una API server, como cualquier otra aplicación, te brinda la API y vos a través de un cliente de esa API vas a poder tirar comandos para generar tus desarrollos. Que esos desarrollos, finalmente, en realidad, lo que le está diciendo a Kubernetes es decir, mira, yo quiero una aplicación que tenga estas características, que tenga cierta cantidad de réplicas, etcétera, etcétera, y lo que va a hacer a través de ese archivo es armarte esto que se ve acá. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, es justamente, hay 4 nodos ahí. Como yo les decía anteriormente,
estos 4 nodos, tenemos que mirarlos nosotros como si fueran distintos tipos de servidores. Cada uno tiene sus recursos, ¿sí? Y ahí van a estar nuestras aplicaciones, ¿sí? Pero antes de llegar a las aplicaciones, vamos a ver qué significa cada uno de los componentes que se ven ahí. El primero, que no se alcanza a leer, obviamente, acá, se llama Kubelet. Ese componente de software se conecta a través del API con el controlador y es el que constantemente se conecta con el nodo maestro. Entonces, ahí empiezan los mensajes de si está activo, si no está activo, información de consumo, etcétera, etcétera. Después tenemos el kproxy o kubeproxy, que lo que se encarga es de toda la parte de redes de la aplicación. ¿Por qué? Porque a través de él podemos llegar, es un proxy, podemos llegar a las aplicaciones que están más abajo e incluso los distintos nodos pueden comunicarse entre sí. Por lo tanto, esa capa de configuración de red la administra o la gestiona el kubeproxy. Y por último, tenemos lo que se denomina pod. Está en color gris cada uno de esos. El pod, en realidad, es un término abstracto, ¿sí? Y lo que tiene adentro, ¿sí? Cada pod de los que está ahí tiene una dirección IP, ¿sí? Tiene una dirección IP. Por eso está el proxy, porque vos sabés los mensajes a qué aplicación tienen que llegar los mensajes. Ahora, cada pod adentro tiene un contenedor o un conjunto de contenedores. La realidad o la recomendación es que tenga un contenedor, ¿sí? No más. Rara vez vos vas a necesitar que tu pod pueda tener más contenedores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si tu aplicación es muy vieja y necesita ciertas adaptaciones para que otro sistema las interprete, entonces, bueno, ahí por ahí tienes que tener 2 contenedores, se justifica en ese sentido, ¿sí? Si no, es un pod, un contenedor. Bien. Y después, lo que tenemos es la herramienta kubectl o kubeclient. Esa herramienta es el cliente que vos te bajás de la página de Kubernetes que se instala y es una línea de comando, o sea, no es mucho más divertido que eso. Una línea de comando que vos, a través de esa línea de comando, vas a interactuar con la API para poder crear tus pods, para poder crear tu configuración de red, para escribir, digamos, el desarrollo de tu aplicación, ¿sí? Pero esa es una manera, usar el cliente o usar los comandos. Después hay otra manera, que es la más tradicional, de tener toda esa información en scripts o en archivos de extensión YAML. Entonces ahí tenés todo el despliegue de tu aplicación. Ahora vamos a ver un ejemplito chiquito, ¿sí? Hasta ahí. Todo esto es conceptual, ¿eh? O sea, después hay que investigar cómo funciona la herramienta y cómo hacemos o cómo convertimos en realidad lo que le vamos a pedir en la práctica, ¿sí? Bien. Bueno, esto lo voy a pasar porque en realidad es lo que les estuve contando, digamos. Lo voy a pasar. Es lo que les estuve contando. Bueno, y acá, por ejemplo, tenemos un manifiesto, ¿sí? Los manifiestos, por lo general, son de... ¿A qué le llamamos manifiesto primero? Vamos a ir a eso. ¿Qué es manifiesto? En lo general, no en el software. Datos que te identifican algo. Sí, eso en el software. Una declaración. Una declaración. Es algo que, exactamente, yo digo, bueno, no sé. ¿Se acuerdan cuando estudiaron ingeniería de software que había un manifiesto para... Déjenme acordar. Era un manifiesto para los principios de metodología ágil. ¿Se acuerdan de eso o no? No, bueno, no importa. Había un manifiesto que establecía ciertos lineamientos para empezar a trabajar con metodologías ágiles, porque se venía trabajando de forma
tradicional o procedural. Pero bueno, un manifiesto viene como a decir, bueno, tengo estos lineamientos y tenemos que cumplirlos para hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, en Kubernetes nosotros tenemos manifiestos de diferentes tipos. Por ejemplo, uno de servicios, ¿sí? Otro de, ahora vuelvo para el otro para crear un pod, o sea, la aplicación nuestra. Otro para escribir un deployment, ¿sí? O sea, algo más genérico. El deployment es arriba de estos que yo les estoy mostrando, ¿sí? Bien, y así. Hay un ingress. Bueno, ahora vemos un poquito sobre eso. Volviendo, simplemente miremos el servicio. Ustedes cuando empiecen a trabajar con esto, van a ver que en realidad el deployment, ustedes van a encontrar la plantilla del deployment en cualquier lugar de internet. ¿Por qué? Porque tiene los mismos parámetros. Y algunos parámetros son obligatorios, otros son opcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, yo estoy creando un servicio, ¿sí? Entendamos servicio en este lugar como el modo de llegar a nuestra aplicación, al pod, porque el servicio es eso, ¿sí? Es la manera en la que yo tengo de poder llegar a mi aplicación. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, ¿qué nombre le voy a poner? Mi servicio. ¿Qué tipo? ¿Sí? Esto es spec especificaciones. ¿Qué tipo? Bueno, un puerto para el nodo en donde va a estar. ¿Sí? Ok. Bien, ¿cómo se llama la aplicación? Mi app. ¿Sí? Mi aplicación. Bueno, ¿cuáles son los puertos? Bueno, trabajo en el 80, tengo que llegar al 80 que está adentro y el puerto de mi nodo va a ser ¿sí? 30007. Pero básicamente es completar una serie de datos que están en una plantilla y de ese modo, ¿sí? Después se ejecuta un comando que convierte en realidad este archivo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Digamos, esa es la tarea, no hay otra cosa. Por ejemplo, después, acá estoy creando un pod, estoy creando una aplicación. Esto es como si yo estuviera creando un contenedor en Docker, ¿sí? Entonces, ¿de qué tipo es este servicio o este manifiesto que vos vas a escribir? Es un pod. Ok, ¿qué nombre? Nginx. Ok. Bueno, háblame ahora de los contenedores. Dale. ¿Qué nombre? Nginx, el nombre de la imagen que vas a tener que instalar. ¿Cuál es la imagen? Esa, la 1.14.2. Ok. ¿Y el puerto de tu contenedor? El 80. Listo. O sea, no necesita más información que esa para... Después hay que ejecutar un comando que este archivo lo convierta, ¿sí? en realidad y se pueda instanciar esto que le estoy diciendo. ¿Ah? Bien. Bueno, acá tenés un deployment. Esto es el manifiesto completo con el que trabajaría Kubernetes. De vuelta, es una plantilla y vamos a llenar ciertos datos. ¿De qué tipo? Bueno, este manifiesto es un despliegue, ¿sí? Ok, ¿cuál es el nombre? Nginx Deployment. La aplicación, bueno, Nginx. Ok, especificaciones, ¿cuántas réplicas vas a querer? Bueno, voy a querer 3. Ok. Acá tenés etiquetas para poder matchar tu aplicación con cada uno de los contenedores. Ok, bueno, Nginx, la aplicación Nginx y contenedores. ¿Sí? Entonces fíjense que esto que estaba acá, en realidad, lo que estaba acá atrás, si yo lo agarro, esto mismo, que yo estaba creando individualmente, lo puse en un archivo más genérico, ¿sí? Y armé ahí mi despliegue. Pero esto así como está, listo, ya me genera mi aplicación, que va a tener 3 réplicas, ¿sí? Y estaría corriendo, no necesito más. Eso. Y es lo que van a tener que hacer en la práctica. Investigar este archivito, cómo se configura, y por supuesto van a tener que indagar en los volúmenes, que no hay mucha más información acá, a propósito. Acá, volúmenes, ¿sí?
recuerden respecto a los volúmenes que acá en Kubernetes con los pods sucede lo mismo que en los contenedores. Una vez que se destruyó el pod no hay datos, no se guardan en ningún lado, salvo que yo le indique lo contrario, que quiero persistir los datos. ¿Sí? Bien. Seguramente van a tener dudas, preguntas, pero primero vamos a la parte conceptual. ¿Se entendió? Lo conceptual, digamos. ¿Sí? Bien. No sé si había mensajes acá en el chat. No escuché, ¿eh? Ok, bien. Bueno, a ver. Para ordenar un poquito las cosas. Todo esto que estuvimos charlando, reitero, es teórico, es conceptual, pero sirve para contextualizar la tecnología que van a usar en la práctica. En la práctica, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Ahora la voy a presentar en la práctica. Pero básicamente es trabajar con esos archivitos que yo les mostré para armar los manifiestos. ¿Sí? Ahí voy a presentar la práctica. Y les cuento un poquito qué van a tener que hacer en cada instancia. ¿Sí? Bien. Lo primero a saber de esta actividad es que esta sí tiene una exposición, una defensa o mostrar, una demo, de poder mostrar qué es lo que hicieron, cómo lo escribieron, ¿sí? Mostrar los archivos, etc. Entonces, voy a bajar un poquito. Y acá les está el paso a paso de cada cosa que le pedimos. Primero, desplegar un clúster de Kubernetes con dos nodos, ¿sí? Que pueden ser en Azure o Minikube. Exacto. ¿Sí? No hay problema. Utilicen, pues en Azure tenés la posibilidad de usar Kubernetes. O si no, te instalás Minikube. No hay problema. Que es la más fácil, la más sencilla. Hay documentación por todos lados. Es liviana esa distribución. Así que por eso está, digamos, como la recomendada. Después, van a crear un archivito en el que le van a indicar, ¿sí? O van a crear un balanceador de carga con dos réplicas de WordPress. Nada más. Ni siquiera una página funcional, nada. O sea, que esté el WordPress ahí y un balanceador de carga. Sí. Ahí. Ahí. Bien. Después, generar un volumen para almacenar la información de WordPress. Entonces, no sé, si alguien te pone en un formulario, guardar esa información, ¿sí? Persistirla. No se pongan a construir nada raro, digamos. ¿Sí? Algo chiquito. ¿Ah? Bien, después, crear un deploy de MySQL, que básicamente es el que está en la presentación, nada más que para MySQL. No tiene mucha vuelta. ¿Sí? Generar un volumen para almacenar la base de datos de MySQL, porque recuerden, o sea, vamos a generar eso, pero no podemos persistir datos, por lo tanto tenemos que crear un volumen para esa aplicación. Por lo tanto, el pod va a tener tu aplicación, que en este caso es el motor de base de datos, pero además tiene que tener un volumen adentro de ese pod. Son dos etiquetas más, 3. ¿Sí? Y después, investigar e instalar alguna herramienta de monitoreo, Morpheus, Grafana, cualquiera de esas, para poder monitorear cualquiera de estas aplicaciones. ¿Sí? Y por último, crear un ingress. Ahora, el ingress estaba ahí, ahora lo volvemos si quieren. Que mediante PAD redirija uno al servicio de WordPress y otro al servicio de monitoreo. Ingress es un componente de software que lo que hace es, a través de una dirección y de una etiqueta, derivar al pod que corresponde. Lo que nosotros estamos pidiéndole acá es que generen un ingress para llevar a la página de WordPress y otro para llevar a la página en donde está funcionando el monitoreo y que yo pueda ver en una paginita en gráficos cómo funciona o cómo está funcionando la aplicación. ¿Se ve? Eso. Bueno, puedes generar un certificado gratuito e instalarlo para reemplazar la IP pública con el dominio seleccionado. Eso ya lo hicieron, nada más que ahora lo hacen para Kubernetes. ¿Sí?
Bien. Y por último, realizar pruebas, eliminando pods y comprobando que el servicio continúa funcionando. O sea, ustedes van a crear, por ejemplo, no sé, 2 réplicas, 3 réplicas. Bueno, vayan a ejecutar comandos para dar de baja un pod y que la aplicación esté funcionando, pero esto es totalmente transparente para el usuario. O sea, vos lo diste de baja, murió ese pod. Seguramente lo que va a intentar Kubernetes ahí o Minikube es intentar autorrepararlo y volver a levantarlo. Pero bueno, el usuario cuando acceda tiene que seguir viendo la página. No tiene que enterarse de que hubo una caída ni nada por el estilo. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, van a hacer todas las pruebas ustedes para que esto esté funcionando bien. Y una vez que lo resolvieron, hacen una demo que es en la fecha, ya les digo. La demo de esta actividad es casi a fin de mes. Déjenme revisar el cronograma. Acá. Se expone esta. Sí. Esta van a mostrar acá. No es el video. Zafan del video. Estaba controlando la fecha porque habéis puesto entrega el domingo y a veces por ahí cuando no te sale algo es como que especulás con... Ok, la cambio, si no, ahora me fijo. No, el la anterior. Ah, ¿la anterior, el video? Se venció ayer, de la noche. Claro, sí, por lo general los domingos, antes del lunes. No, ¿no? las Pero- anteriores eran todos. ¿Era el lunes? Sí. Ah. Hacíamos un día más de changüey. En la hora de la cruzada. Ah, la hora de cursar a las otras listas, mira qué raro. No me di cuenta. Con eso nos ayudaba por ir un día más. No, pasa que por ahí me pudo haber confundido de, no sé, de materia. Entonces por ahí corto el día domingo y le puse domingo. No sé por qué, no me di cuenta. Si me ponen así me tienen que decir. Claro. Bueno, eso les iba a mostrar. Esperen que les comparto acá al resto también. No, porque para mí era el 17. El cronograma es el 10. No. No. Esperen que ahí les muestro. No sé por qué yo tenía en la cabeza que era el 17. Bueno, Junín está acá, es la primera, segunda, tercera, cuarta columna. ¿Sí? Estamos en este punto nosotros, 27 de mayo, donde se presenta Kubernetes. La semana siguiente lo vamos a usar para consultas de Kubernetes o del parcial, pero también quiero aprovechar esa clase para que Mariano, que es el que trabaja con esto, él muestre qué es lo que hace, pueda mostrar los archivos y demás de algo real, ¿sí? De algo de producción. Y después viene el parcial. Con el parcial no se desesperen, porque no va a ser algo complicado. Kubernetes entra en el parcial, igual, claro. Pero no te voy a hacer que me configures un archivo, sino que de última vos me lo recomiendes como una solución al problema que te planteo. O sea, no tenemos que poner comando. No. Ah, No. Yo te voy a dar una situación, ¿sí? yo te digo cómo lo puedo resolver. ¿Con qué tecnologías vos podrías resolver esa situación? El cómo, los comandos, eso, nada. Después investigamos, hay que estudiarlo, buscarlos en Google, en YouTube, donde sea. No. Si me pones Kubernetes, ya está. Yo pensé que iba a ser tipo como el trabajo que veníamos haciendo, pero integrador, que íbamos a tener que poner. No, porque el integrador es esta práctica. Tipo, El- yo estaba Claro, esta práctica tiene todo. Claro, tiene todo. La práctica esta, digamos, tiene todo. Ese es el problema. Yo pensé que Marcelo iba a ser así, que No, iba a tener no. comandos para... No, el parcial tiene que ser algo más tranquilo, pues imagínate que... No, tampoco, porque el final es teoría. El final es teoría, así que no, tampoco. No, pero aquí el sistema operativo no se equivocó. Pero era Bueno, pero ahí porque tienen que aprender un poco también los comandos, que si no hacemos eso, no lo leen. Claro. Entonces, un poco por eso. El parcial, eso, primero, no se preocupen porque no van a tener que escribir comandos de memoria. Segundo, por la cantidad que somos, y siendo que estoy yo solo, la idea mía es que ustedes puedan trabajarlo de a dos, en parejas, de forma totalmente ordenada. O sea, ¿tá? Porque si no, me van a tener que ver la cara de malo y decir, bueno, ok, si no se puede de a dos, lo hacemos de uno en la próxima clase. Entonces, de a dos, ordenados, trabajan en la resolución, en voz bajita. A veces el tema es la discusión. Por eso. Elegimos Pero- nosotros Tranquilo. o te vas a asignar vos a la ¿Cómo? ¿Lo elegimos nosotros las parejas o elegimos? No, ustedes. Yo voy a traer varias situaciones. Somos 5.
Así que, Quedó no afuera. bueno, Hiciste el grupo de 5. quedarán. ¿Está? Pero bueno, es algo sencillo el parcial, no es tan complicado. ¿Está? Bien. 3-2. Bueno, después tenemos, hay un feriado, hay un recuperatorio y luego Entonces, ¿qué fecha de parcial? el 10 de, la semana del 10 de junio, que justo es lunes. Sí. No, porque yo tenía mi clase que era el 17, pero el 17 No, el 10 es feriado. Ah, Está el feriado ahí marcado. sí, después el martes, miércoles y feriado fue viernes. Ah, no sé, no me acuerdo. ¿Cuándo? ¿Ahora? El junio. ¿Cómo es? El 17 es feriado. Sí. Martes y miércoles no, y después jueves es feriado por el paso de Manuel Belgrano, y después... Qué linda noticia, qué linda noticia me acaba de dar. Excelente. Así que esta semana... Bien. Bueno, no, y después están instancias del recuperatorio, pero para ir al recuperatorio tiene que estar muy mal formulada la respuesta a esa situación, ¿sí? Después viene la exposición y listo. Y nos queda una semana para el totalizador. Digamos, ¿no? Profe, una consulta. Sí, perdón. En el, Pará, Germán. Decime. en el parcial, cuando bueno, vos nos des la situación, nosotros tenemos que poner con qué lo resolveríamos y o sea, justificarlo también. Sí, obviamente, fundamental, claro. ¿Y por qué quedan afuera otras? Obviamente, sí, si no, no. Si no me escribí en un renglón la respuesta, me ponés Sí, sí, correte y... por eso. Yo no sé si le pegaste de casualidad o... Claro, Sí, está bien, perfecto. exacto. Bien. Bueno, no sé si hay una duda, pregunta Me más. parece caótico la discusión con el compañero para convencerlo, vamos a hacer. Bueno, sí. Ahí va a tener que usar obviamente no pueden usar celulares para consultar, ni en la computadora, nada por el estilo, ese día. ¿Ah? La hoja tiene que estar en el banco, nada más. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora les habilito este material. Yo no sé si decirles que ustedes lean la presentación esa o busquen información directamente de Docker. ¿Saben qué les puedo recomendar? Perdón, de Docker. De Kubernetes. Hay una serie de videos muy buenos, si lo ubican al Pelado Nerd. Bueno, el Pelado Nerd en YouTube. Sí, pero sabe mucho. No, Sí, sí, yo he visto videos del pelado nerd. ¿Cómo? Lo vi cuando en la práctica pasada de Docker, he visto un video de Pará, él todavía que no te escucho. Dame un segundo. De vuelta. que en la práctica de Docker tenía unas dudas y justo me apareció el pelado nerd de Docker Sí. y bueno, ayudó bastante. No, es genial. Es muy bueno. Digamos, sabe mucho, pero además tiene una facilidad para poder explicarlo de forma didáctica, pedagógica, tan simple, es un grosso. Hace 18 años que uno es. Un grosso. Así que nada, pueden consultar ahí también para ayudarse un poquito con la herramienta, porque Primero que hago. la curva de aprendizaje de esta herramienta no es tan sencilla, tiene sus vueltas. ¿Sí? Bien. Bueno, por hoy dejamos acá. Les voy a tomar asistencia solo a los que están de forma presencial. Del resto que se conectó me llega por mail. ¿Sí? Bien. Nos vemos. Esperen, ustedes no se vayan.